¿Alguna vez te has preguntado por qué un simple papel firmado en el momento adecuado puede representar miles e incluso millones de pesos en valor patrimonial? Esa es la esencia de los títulos de crédito, documentos que no valen por el papel, sino por la confianza jurídica que los respalda. Hoy abordaremos este tema porque entenderlos es indispensable para cualquier empresario, administrador, abogado, estudiante de derecho o contador que participe en operaciones comerciales en México. Esta cápsula tiene origen en una duda surgida en el momento en que mi despacho solicitó a un cliente que hiciera un endoso de un pagaré en procuración, pero el cliente desconfió, pues pensaba que le cedía la deuda a mi despacho. Por ello es crucial saber explicar a cada tipo de endoso. Así que antes de entrar en materia, te adelanto lo que exploraremos. Primero explicaremos muy brevemente el origen histórico de los títulos de crédito y su evolución hacia el modelo actual previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Después abordaremos qué son, quiénes intervienen, por qué son considerados documentos necesarios para ejercitar y transmitir derechos. Posteriormente estudiaremos el endoso, qué es, para qué sirve, sus tipos, efectos y consecuencias legales. Finalmente analizaremos algunos ejemplos prácticos y reflexiones que todo profesional debe conocer. Para empezar y poder entender a los títulos de crédito debemos retroceder varios siglos. Estos surgen como respuesta a un problema tan antiguo como el comercio mismo, la necesidad de trasladar riqueza sin mover físicamente grandes cantidades de oro o dinero. Desde la Edad Media surgieron las primeras letras de cambio que eran utilizadas por los mercaderes italianos. El derecho mercantil comenzó a desarrollar mecanismos que permitieran documentar obligaciones y facilitar el intercambio. Actualmente en México su regulación encuentra su base en la Constitución mexicana en el artículo 73, fracción décima, que faculta al Congreso para legislar en materia mercantil, y de ahí deriva la expedición de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada originalmente en 1932. Para definirlos, diremos que en términos estrictos, un título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal que se consigna en él, y actualmente pueden ser físicos e incluso en una servilleta en un restaurante, o electrónicos que se firman usando la firma autógrafa digital FAC. De eso hablaremos en otro video. La definición de los títulos de crédito viene contenida en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Como puedes escuchar y observar, esto significa que sin el documento no puedes reclamar el derecho. Principio de literalidad, es decir, su contenido se interpreta literalmente. Lo que está escrito obliga y lo que no está escrito simplemente no existe. Además de otro principio de los títulos de crédito, que es la incorporación. Como sabrás, soy medio nerd y debo decir que la doctrina clásica reconoce como pilares de la teoría general de los títulos de crédito a los 4 principios siguientes: el primero, incorporación; el segundo, literalidad; el tercero, legitimación; y el cuarto, autonomía. Los explicaré uno a uno muy brevemente. Como te decía, los títulos de crédito se rigen por 4 principios jurídicos esenciales que determinan su naturaleza y funcionamiento. El primero es el principio de incorporación, conforme al cual el derecho se encuentra inseparablemente unido al documento que lo contiene. De acuerdo con el artículo 5º de la Ley de Títulos, el mismo título es indispensable para ejercitar el derecho y sin él, este no puede reclamarse. La incorporación confiere certeza jurídica y permite la circulación del propio derecho mediante el propio documento. El segundo es el principio de legitimación, en virtud del cual se presume que quien posee el título es el titular legítimo del derecho incorporado, siempre que exista una cadena regular de tenencia. Esta legitimación puede ser activa para exigir el pago o pasiva para cumplirlo, y constituye un mecanismo de la protección de la circulación mercantil. Dicho principio se complementa con el reconocimiento de que el deudor se libera pagando al tenedor legítimo, aun cuando posteriormente aparezca otro reclamante. El tercer principio jurídico que rige los títulos de crédito es el de literalidad, por el cual el derecho y las obligaciones derivadas del título se determinan exclusivamente por lo que literalmente aparece escrito en él. Lo no consignado, decíamos, no existe jurídicamente, incluso si fue pactado verbalmente o en un documento por separado. La fuerza ejecutiva de los títulos deriva directamente de la literalidad. Un cuarto principio es el de autonomía, que establece que cada nuevo tenedor del título adquiere un derecho propio, independientemente de relaciones o excepciones personales entre poseedores anteriores y el deudor. Esto garantiza la fiabilidad del título en el tráfico mercantil y protege al adquirente de buena fe. Y aunque dije que son 4 principios, algunos autores incluyen adicionalmente la abstracción, por la cual el título se desprende de la causa que le dio origen, permitiendo su exigibilidad aun si la relación subyacente presenta vicios. En conjunto, estos principios permiten que los títulos de crédito funcionen como instrumentos seguros
ágiles y altamente protegidos dentro del comercio, razón por la cual constituyen la columna vertebral de múltiples operaciones financieras y empresariales. Cuando se utiliza un pagaré, un cheque, una letra de cambio, un certificado bursátil o incluso un bono corporativo, se interactúa con un título que funciona bajo estos principios y también intervienen varias personas. Primero, el creador del título. Segundo, el beneficiario o tenedor legítimo. Tercero, los obligados principales y subsidiarios. Y cuarto, en su caso, los endosantes, avalistas, aceptantes o suscriptores, según el tipo de documento que se trata. Cada uno tiene deberes y responsabilidades específicos que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito detalla con precisión en múltiples artículos. Si quieres consultarlos, lee especialmente del artículo 26 al artículo 41. Ahora abordaremos el endoso, una figura sobre la que cualquier empresario debe tener claridad, pues genera dudas incluso entre profesionales. En términos simples, el endoso es un acto jurídico unilateral por el cual se transmite el título o se otorgan facultades respecto de él. Su base normativa está en el artículo 26 de la Ley de Títulos, que establece que los títulos nominativos, es decir, los emitidos a una persona específica, pueden transmitirse mediante endoso y entrega del documento. Sin embargo, el endoso no solo transmite propiedad, existe el endoso que confiere representación, facultades de cobranza y el que garantiza obligaciones. Es decir, hay endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. Te decía que todo empresario que desconoce las diferencias entre un endoso en propiedad y un endoso en procuración puede ser víctima de un fraude, pero también puede usar un pagaré en garantía para el cumplimiento de una obligación. Precisamente por eso en nuestro despacho Fiat Legal creamos este contenido con el fin de ayudar a nuestros clientes y amigos a conocer los puntos finos en forma preventiva para proteger su patrimonio antes de cualquier litigio. Pero veamos con rigor técnico qué es jurídicamente un endoso. La doctrina mexicana lo entiende como una declaración unilateral de la voluntad escrita generalmente al reverso del documento, mediante la cual el tenedor legítimo transmite derechos, confiere facultades o garantiza el cumplimiento de una obligación. Su validez legal exige tres elementos indispensables. Primero, la firma del endosante. Segundo, la mención específica del acto, es decir, debe decir endoso. Y tercero, la entrega material del título endosado. Y es que así lo han precisado tanto los tribunales federales como la interpretación sistemática del artículo 29 de la Ley de Títulos, que establece que el endoso debe constar en el propio título o en una hoja adherida a él, y en el caso de títulos electrónicos, usando la tecnología adecuada. Es indispensable que visualices al endoso como una herramienta jurídica de precisión. Cada palabra, cada frase y cada tipo de endoso produce efectos distintos. Esta distinción prevista por la interpretación doctrinal del artículo 35 de la Ley de Títulos es la que evita o provoca que un asunto aparentemente sencillo se convierta en una controversia judicial compleja. Para comprender mejor la relevancia del endoso, hay que regresar a los principios de los títulos de crédito. El principio de legitimación, previsto implícitamente en los artículos 17 a 21 de la Ley de Títulos, establece que quien aparece como tenedor legítimo se presume con derecho a exigir el pago, siempre que su posesión derive de una cadena ininterrumpida de endosos válidos. Por eso, cada operación comercial, cada negociación y cada acto de transmisión debe cuidarse con detalle. Tú, como empresario profesionista, no solo debes asegurarte de endosar correctamente, debes verificar la autenticidad y forma de los endosos previos, pues una irregularidad puede invalidar todo el derecho que pretendes ejercer. En Fiat Legal hemos visto casos en los que un simple error de redacción hace perder varios miles en juicios ejecutivos. Ya explicamos qué es el endoso. Ahora veamos con detenimiento los tipos y su uso. El endoso en propiedad, también conocido como endoso pleno, es el primero. Su función es transferir la titularidad del derecho incorporado en el título. El endosante garantiza la existencia del derecho y responde frente a los tenedores posteriores conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Títulos. Este endoso se utiliza cuando quieres vender, ceder o transmitir el título como parte de una operación comercial o financiera. Te confiere legitimación plena y genera una cadena de transmisión jurídicamente válida. Un ejemplo es que recibes un cheque como pago, pero debes una cantidad a otra persona o quieres abonar el pago de una obligación. Ese cheque puede ser endosado al tercero y con ello el tercero podrá cobrarlo o depositarlo en su cuenta. Claro, existe la excepción de que el mismo título se ponga una leyenda de que no puede endosarse y con eso el título nominativo solo puede ser ejercido por la persona en cuyo favor se expide. Está también el endoso en procuración, figura particularmente relevante para abogados y empresarios. Conforme al artículo 35, primer
párrafo de la Ley de Títulos, este endoso no transmite propiedad, sino que otorga facultades de cobro, gestión y representación similares a las de un mandato, que aprovecho para invitarte a que veas el video que grabamos sobre representación, poder y mandato, que saldrá aquí. Está en nuestro canal de YouTube, @fieslegal. Después de comercial, te diré que este es el tipo de endoso utilizado cuando le entregas un título a tu abogado para que inicie un juicio ejecutivo mercantil. Tú sigues siendo el propietario del derecho y él actúa en representación tuya. Es la herramienta idónea cuando quieres mantener el control patrimonial, pero necesitas que alguien más actúe legalmente por ti. Cuando te decides por un endoso en procuración, la consecuencia legal central es diferente. No respondes por la existencia del derecho, sino que únicamente de tu propia autenticidad como endosante. El apoderado, es decir, la persona que cobra en tu nombre, se encuentra facultado para ejercitar todos los derechos derivados del título y lo hace con los efectos jurídicos del mandato previsto en el Código Civil, particularmente los artículos referentes a las obligaciones del mandatario frente al mandante. Sin embargo, el artículo 35 de la Ley de Títulos precisa que este tipo de endoso no transfiere la propiedad, por lo que cualquier acto de disposición queda prohibido. Si tu apoderado pretendiera apropiarse del importe, incurriría en responsabilidad civil y eventualmente en responsabilidad penal. Y por último, tenemos el endoso en garantía, previsto en el artículo 35, segundo párrafo de la misma Ley de Títulos, que se asemeja a una prenda mercantil. El título se entrega para asegurar el cumplimiento de una obligación. El acreedor puede cobrar el título si el deudor incumple, pero no se convierte en propietario hasta en tanto no se actualicen las condiciones pactadas. El endoso en garantía, por su parte, transforma el título de crédito en un instrumento de aseguramiento. Jurídicamente funciona como una prenda sin transmisión de posesión, dada la naturaleza del documento. El acreedor tiene derecho a cobrarlo en caso de incumplimiento, pero en tanto el deudor cumpla, el título debe conservarse íntegro y sin alteración. Esta lógica se desprende del artículo 35, segundo párrafo que decíamos, que equipara el endoso en garantía a un contrato accesorio. El riesgo principal en la práctica es que el acreedor abuse de su posesión y cobre indebidamente el documento, lo cual puede combatirse judicialmente mediante acciones de nulidad, rendición de cuentas y responsabilidad. Pero hay un endoso que no existe en la ley, pero que en la praxis jurídica se reconoce. Es el endoso al portador, utilizado para convertir un título nominativo en uno circulante. Y es el caso también de los pagarés o cheques al portador, pues en dichos casos no se requiere un endoso como tal y puede cambiar de manos tantas veces sea necesario. Cada uno de estos endosos produce efectos distintos y genera relaciones jurídicas diferentes. Un error puede convertir una transmisión en un simple encargo, una garantía en una transmisión indebida o una procuración en una obligación solidaria no deseada. Por eso te insisto, antes de firmar un título, modificarlo o endosarlo, busca asesoría profesional. Sabes que en Fiat Legal analizamos cada operación porque hemos visto cómo un pequeño descuido se convierte en un litigio de varios miles. A manera de reflexión final sobre los títulos de crédito, quiero que tomes conciencia de algo que suele pasar inadvertido. En México, la ejecución de estos documentos opera mediante el juicio ejecutivo mercantil, uno de los procedimientos más rápidos y letales previstos en la legislación. La sola firma del suscriptor y la existencia del título permiten trabar embargo de forma inmediata, es decir, con la notificación del juicio se realiza el embargo conforme al Código de Comercio. Esto implica que en manos correctas un título de crédito es un arma jurídica poderosa, pero en manos inexpertas es un riesgo patrimonial considerable. La literalidad del título, la cadena de endosos, la legitimación activa y pasiva, la forma y el contenido del documento son elementos que cualquier directivo o profesionista debería dominar. No deberías firmar, endosar o recibir un título sin comprender plenamente el alcance jurídico de cada acto. Recuerda que un título de crédito puede implicar responsabilidad penal. En Fiat Legal recomendamos siempre realizar una revisión preventiva de títulos de crédito antes de integrarlos a una operación patrimonial, pues una mala redacción o un simple endoso irregular pueden anular su fuerza ejecutiva o dejarte sin legitimación procesal en un juicio. Como abogado con formación en temas empresariales, te diré que los títulos de crédito son una herramienta común e indispensable en el ámbito comercial y utilizados de forma correcta pueden ser parte de tus estrategias legales, patrimoniales y fiscales. La clave es entenderlos con profundidad, saber cuándo usarlos e incluso cuándo endosarlos. Es todo por hoy. Soy Quetzal López, abogado especializado en temas patrimoniales y fiscales. Si este contenido te resultó útil, por favor dale me gusta y compártelo a través de WhatsApp o Telegram. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria. Tu patrimonio siempre merece la mejor defensa.